¿A qué gran sabiduría solemos llamar ignorancia? ¿A qué inmensa ignorancia solemos llamar sabiduría? Antonio García Gutiérrez, 2020, en su texto A ojos de la arena, ejercicio de desclasificación, página 67. Quiero iniciar una nueva serie que llamaré Diseño Diaspórico en homenaje a mi colega y amiga radicada en Finlandia, Mariana Salgado, quien o con quien ojalá algún día podamos conversar en vivo y en directo, quien tiene un podcast que se llama Diseño y Diáspora, un podcast que ella proclama como diseño en español y portuñol, que reúne conversaciones entre una diseñadora y otros, a veces amigos, otras veces investigadores en diseño, la mayoría de las ocasiones diseñadores trabajando en innovación social o en prácticas de diseño emergentes. Dejaré la dirección de Diseño y Diáspora en las referencias, en, en un ejercicio que ya lleva bastante tiempo. Ha acopiado 170 conversaciones sobre los latinoamericanos o quienes en Latinoamérica estamos pensando el diseño desde las prácticas emergentes en un ejercicio muy lindo. Alguna vez me invitó a hablar de diseños de los sures y me parece que lo diaspórico que ella ha planteado en 10 series, hay una serie que se llama Cocoliche, según esa jerigonza, si entiendo bien, anglo-italiana, que se habló alguna vez en Buenos Aires. Hay otras 2 series que tienen que ver con gobierno, otra serie que tiene que ver con experiencia de usuario. La de Cocoliche tiene 17 episodios, la de gobierno 47 en 2 series, la de experiencia de usuario 30. Sin Fronteras también tiene 2 series, la 4 y la 11, que tiene 38 episodios. 3 tiene el Congreso de Diseño Participativo, 20 la serie de diseño feminista, 10 la serie de episodios especiales, 31 la serie de espacios habitables y 16 de educación en diseño. Bueno, ¿por qué diseño y diáspora? Diáspora tiene que ver con dispersión, hablaba ayer con abrirse y estoy aquí eh, expresando los agobios de los 6 años eh, de darle vueltas y revueltas al trabajo doctoral sobre la pregunta cuáles son los equivalentes, luego llamé los equialtervalentes, lo que hace las veces de diseño allá al otro lado de la línea, fuera de donde los padres fundadores y los practicantes que día a día se retan por ganar los premios, por hacer el artefacto más limpio y más logrado, que tienen esa tradición de libros en la que la silla se vuelve como el fetiche por excelencia y que se retan por ver quién maneja mejor el gráfico y el último programa de diseño, fuera de los que se reconocen titulados en las universidades como diseñadores, ¿qué hay en las otras culturas? Palabra también con las que desde Occidente se trató de designar la eh, trayectoria de formas evolutivas similares a las occidentales, pero ¿qué hay en esos grupos humanos que haga las veces de diseño? Y entonces aquí estoy en esta serie. Hoy es 12 de octubre en Colombia, día festivo. Se ha aplanado mi curva porque estoy sentado desde por la mañana. Logré en el ejercicio de depuración de mi eterno trabajo doctoral llegar a la página 162 y quería comenzar esa serie diaspórica con algunas reflexiones. Ya he hablado de esa pregunta búsqueda de años, de lo que llamé disocons, siempre tratando de escapar de la palabra diseño, pero paradójicamente manteniéndola por disocons, diseño del sur, otro, con otros nombres. Eh, y en la búsqueda de eso me ubico dentro de lo humano, comunitario, comunalitario, grupal, pero intento tomar distancia, alejarme de la idea de lo social.
No desconozco las importancias de las ciencias sociales, pero comparto la desconfianza que el sociólogo y etnomatemático español Emanuel Liscano expresa hacia las palabras sociedad y social, que terminaron por acaparar como una metáfora europea y empresarial tras bambalinas alusiva a socios y a empresa, toda referencia a la vida humana en conjunto. Así que en una época comencé a hablar de, hay muchas palabras hechizas, inventadas, y aquí me veo dando una clase a una vitrina, una clase que no es clase, una clase desclasificada, una desclase, donde no hay estudiantes y no soy profesor. Se aleja de, o sea, me alejo de lo social, ya decía, eh, también de lo antisocial y aún de lo asocial, porque todas esas ideas social, antisocial y socialidad toman como referencia social, antisocial, social, la idea de sociedad, de gente que firmó un contrato social, como infiriendo que donde no hay escritura o lectura no hay sabiduría. Quizá altersocial sería un calificativo más adecuado, sin pretensiones de generalización, más allá de la provisionalidad del encuentro de mejores designaciones locales, como ocurre con disocons. Me sitúo en el lugar de encuentro y en el horizonte de relación entre los disocons, lo llamé un día especulando, diseños del sur o surstancias, como sabores, instancias, casos de sur, y el diseño del norte o normal, jugando con que lo del norte se vuelve norma, y instauré un viaje, una caminarración hacia los diseños otros, que pienso que ocurre en las mentes y en los cuerpos, en los procesos mentales y en las sensaciones corporales e interacciones existentes con diversos lugares. Pienso en ciudades de Colombia, Manizales, Cali, Ibagué, Bogotá, por supuesto, Medellín, donde ha transcurrido el encuentro con personas que se han interesado en esta conversa, autores, Arturo Escobar, con quien llevo trabajando bastante tiempo, Antonio García Gutiérrez, a quien comencé citando, Tony Fry, Martín Ávila, Giovanni Samanamut, pero no son solo hombres, no, no, no. Andrea Botero, Diana Albarrán, Mariana Salgado, de quien comencé hablando hoy, Luján Cambariere, en fin, mucha gente interesante. Y con teorías de colonial, pensamientos de los sures, desclasificación, pensamientos indígenas. Ahora bien, aproximarme a esas formas de los diseños del sur, a esas sustancias que luego llamé diseños otros, diseños con otros nombres, y que luego, escapando de la palabra diseño, llamé disocons, no la pienso tanto desde un pensar teórico, sino quizá desde un pensar epistémico, como lo llamó el fallecido sociólogo chileno latinoamericano Hugo Semmelmann, un conjunto de instrumentos conceptuales, aunque concepto es una palabra que no me gusta, prefiero concepción de contenido impreciso, herramientas que facilitan reconocer diversidades posibles con contenido. Para el caso intento construir algo preteórico o aún alter teórico para evitar anticipar juicios a partir de formas predeterminadas, de encasillar aquello que aún desconozco y encontrarme con espíritu amplio con las circunstancias en las que he de fluir en aras de invadirlos con mis prejuicios. Eso sobre la idea de Semmelmann. Esto es con conciencia del intento de superar el prediseño de mis acciones, desde el prediseño mediante el que desde mi tradición y costumbres busco acercarme a las otras tradiciones para intentar experienciarlas más que experimentarlas en su ser, y para utilizar una frase de un pensador de Illescas, un pensador peruano que publica en Bolivia, en su ser y en su estar siendo, ocurriendo, sucediendo, siempre nomás, todo presente. Y agradezco inmensamente a mi compañero de caminarración, el sociólogo boliviano Giovanni Samanamut, pues traslado literalmente lo que él dice del vivir bien a lo que siento y pienso de los disocons. En la siguiente selección todas son palabras de Giovanni, salvo los propios disocons italizados que van en lugar del vivir bien dentro de su idea original. Dice Samanamut, se trata de intentar pensar unos, él diría vivir bien, yo digo unos disocons transformadores y no una teoría de los disocons. Él diría pensar un vivir bien transformador y no una teoría del buen vivir. La diferencia principal radica en que
En el primer caso se busca encarar un proceso estableciendo criterios reflexivos que permitan inspirar prácticas transformadoras, enriqueciendo su perspectiva desde otras fuentes culturales. Cualquier cultura, grupo humano que dio origen o que practica su disocón particular no se basta a sí mismo. Y en el segundo caso se trataría de establecer un marco teórico solo de lo que llamé disocons para establecer sus límites y posibilidades. La primera lectura sería intercultural porque consigue un diálogo entre muchas gentes de muchos grupos humanos, y la segunda requete monocultural porque sería el solipsismo de yo hablando sobre mis propias ideas. Así que camino en la contradicción, caminar sobre las palabras occidentales y sobre sus atributos al tiempo que trato de separarme desesperadamente de ellas. Como escribiera Alvisuri, como culturas, dice Alvisuri, pensador peruano también, fueron clasificadas las maneras de aquellos pueblos con modos homólogos a los occidentales, gentes con tecnología, religión, arte y organización social complejas y coherentes de nuevo en términos occidentales. Luego se habló de civilizaciones para designar ya no al referente occidental, sino el punto máximo, el progreso de las culturas. Ahora bien, tratándose de lo que llamamos cultura material en América Latina y en buena parte de la policardinalidad planetaria, recuerden que no me gusta llamar no occidental a lo que tiene otro rumbo, y bebiendo como trato en las fuentes de los pensamientos indígenas, que son una generalización, también discrepo de llamar diseñado el artefacto concebido con la injerencia de dinámicas académicas o expertos con título universitario de diseño, y artefacto artesanal al elaborado de las sabidurías vernáculos de grupos humanos ineducados o ajenos a las dinámicas universitarias. En cuanto a artesanía concierne, pienso en la reservación artesanal como un campo de concentración cultural al cual fueron confinados algunos disocons, para mí las artesanías son diseños con otros nombres, que los guardianes de las culturas modernas consideraron silvestres, propios de grupos étnicos populares o desescolarizados, mediante una maniobra onto de ser, epistémica de conocer, similar a aquella que fue practicada sobre los grupos indígenas, generalizándolos como indígenas, habitantes originarios de los territorios que resultaban poco a poco absorbidos en buena parte del mundo, pero aquí pienso en Estados Unidos, por el avance del colonialismo de asentamiento de los Estados Unidos, quienes fueron encerrados, controlados y asimilados en lugares especialmente destinados para ello, denominados reservaciones indígenas. En esas reservaciones fueron enclaustradas las gentes originarias de Isla Tortuga, como varios pueblos indígenas conocen América del Norte, durante el siglo XIX, en una tragedia que perdura o cuyos ecos perduran hasta el siglo XXI, según describe Naomi Schiffer Riley en su libro The New Trail of Tears, How Washington is Destroying American Indian, el nuevo sendero de las lágrimas, como Washington está destruyendo a los indios americanos. Bueno, el sendero de las lágrimas es un episodio triste de desasentamiento, pues, más bien de desplazamiento de los grupos humanos Cherokee y Choctaw de sus solares ancestrales en Tennessee, que ordenó el presidente Andrew Jackson para llevarlos al otro lado del Mississippi, al territorio que fue Oklahoma, y darles otra tierra, lo que propició un movimiento a la fuerza en el que murieron muchos, cosa que pasó con varias otras tribus, como los Ojibwe en algún momento en el norte. Gentes que se asentaron en Oklahoma, donde con el tiempo también llegaron los especuladores y los occidentales a quitarle los títulos tribales, como siguen haciendo, para que vendieran. Una cosa bien triste. Ahora bien, esto de campo de concentración que nos hace pensar en los nazis o en el gulag stalinista, es algo que siempre he sentido cuando me dicen, concéntrate, concéntrate, que se supone que tiene que ver con enfocar la atención. Siempre he sido desconcentrado, enfocado, como cuando uno mira así para ver otras cosas, con su investigación, sus metodologías, métodos, instrumentos, conquistadores negacionistas de la diferencia y divergencia ontológicas y exploradores epistemológicas han narrado y narran aún la producción material de la vida que llamamos indígena y popular desde sus propias voces etnocéntricas y eruditas, sobre sus miradas asimismo etnocéntricas y eruditas, sobre narrativas en las que el indígena y lo indígena como generalidad, muchas veces sin aludir a un pueblo en particular, teniendo ni idea de cómo se llaman ellos mismos, aparece como gente inculta, incivilizada, salvaje,
inferior al occidental como base vigente para clasificar la realidad indígena, que es una invención occidental, desde la perspectiva occidental, que a veces no se ve a sí misma como invención. Comprender esto de todas maneras demanda reconocer los términos en que los pueblos indígenas definan y sobre todo relacionan sus realidades y sus gestas, señaló Marcela Osa Parra. Y esos modos de relacionar su realidad, de construir la realidad como relación y sus gestas, serían la realización comunal de diversos grupos humanos en sus propios términos, según lo llama Arturo Escobar en su libro Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal, obra en cuya conclusión me honra él, Arturo, al caminar conmigo y conjugar, combinar nuestras voces, al articular con sus ideas mis concepciones de diseños del sur y diseños otros. Dice Arturo, en las páginas 230 231 de Autonomía y Diseño. Este objetivo está presente, por ejemplo, en el marco conceptual del teórico colombiano del diseño Alfredo Gutiérrez, that's to say me, quien vincula el sur del diseño y el diseño del sur. Fue el documento con el que en el lejanísimo 2014 comencé mi viaje doctoral, en el que el sur se elige como una frontera ontoepistémica, onto de ser, epistémica de saber, donde podrían surgir proyectos teórico-prácticos de diseño pluriversal. Ese diseño pluriversal hoy en día para mí se llama DISOCONS. Es mi forma de diseñar una multiplicidad de formas de hacer que no son diseño ni artesanía, sino que tienen sus palabras propias en cada grupo humano particular localizado, con una generalización presta a desaparecer, allá donde en Polinesia digan va o majito, y los andinos digan huihuaña, etcétera, etcétera. Sigue Arturo citando en un apartado largo sobre mi trabajo. Diseños del sur también implica una rica variedad de diseños otros, asociada con nociones que dan forma al empuje ontopolítico de aquellos grupos embarcados en sus propias alternativas a la modernidad hegemónica. Bueno, hasta ahí Escobar. Retorno a la noción de artesanía caracterizada como algo que queda atrás de la cultura del consumo y que ha contribuido, en mi opinión, a que sea minusvalorada e inferiorizada la materialidad de los grupos humanos policardinales. En el tiempo presente, la artefactualidad denominada artesanía resulta convertida, merced al turismo masificado o industrias sin chimeneas, como lo llaman Torres Lezama y Araujo Bocángel. Bueno, industrias sin chimeneas que ahorita vive su propio Ragnarok por cuenta del coronavirus, en una suerte de materialidad para, ¿cómo se dice?, obtener en vacaciones y traer a veces en su versión ya desnaturalizada como recuerdo de esos tiempos libres. Así los objetos artesanales resultan ser artefactoides, objetos sin plenos derechos, que los hacen para comercializar un poco de su cotidianidad y conseguir algún modus vivendi. No siempre, por supuesto, por haber artesanos que estén totalmente en desacuerdo conmigo y estará muy bien. Desprendidos de su cotidianidad, como planteó una alumna mía en 2018, Laura García, quien decía que artesanía para la gente urbana estaba relacionado con turismo y con vacaciones, negándole la dimensión cotidiana en la que de modo habitual serían utilizadas. Sería como sacar a un pez del mar y disecarlo, ¿no? Una y otra vez. He preguntado a medida que vueltas y revueltas a esta idea de los disocons, si tan solo concebir como posibilidad estos equi alter valentes del diseño, estas sustancias jugando con, podría en algún grado simetrizar la valoración de los artefactos y recuperar su condición convivencial. Iván Illich llamaba artefactos convivenciales a esos donde el grupo humano, o de los que el grupo humano establecía las pautas de relación, o con los que el grupo humano establecía las pautas de relación, en lugar de aquellos en los que los expertos decían las pautas de relación. Los expertos profesionales, porque los del grupo humano X también son expertos en sí mismos. Aquí por simatizar me refiero a evitar que el objeto artesanal pauperizado y arrancado de su contexto sea considerado en las ciudades esa curiosidad turístico-vacacional y el objeto industrial limpio, cromado, brillante, el culmen de la actividad nacida de una tradición que reniega las tradiciones, de hecho una tradición desarraigada, esto con el fin de facilitar más armónicas pautas de cultivo identitario que permitan nutrir y preservar la diferencia y la divergencia tan a menudo invisibilizada y rearticulada en discursos que no le son propios o normalizada, como dice Arturo Escobar, y que además brinden caminos para relocalizar prácticas humanas desarraigadas por una desvocación
cada digitalidad uniformante, ante la cual advierte Antonio García hay que evitar rendir la formación del imaginario de nuevas generaciones, pues las directrices, lenguajes, lógicas y formatos educativos de la Internet propician pensamientos únicos que suprimen la diferencia, que borran la divergencia mientras fomentan la dependencia tecnológica, tecnoadicciones, ludopatías, consumismos exacerbados, empobrecimiento mental y económico, despersonalizan mediante individuales prefabricadas, hasta un avatar, no sé qué, aglutinan poderes, extinguen autonomías, reconducen a distancia voluntades y decisiones y nos alejan de la naturaleza o de la percepción cultural, si queremos, de la naturaleza, al separar los recuerdos y momentos pausados de cuanto quizás jamás debió ser grabado y reproducido, y privarnos en la reproducción obsesiva de aquello que era entrañable en virtud de ser irrepetible. Los disocons, como sustancias e instancias sureñas de otredad con otros nombres, serán más evidentes si desde la corriente principal de la academia recordamos que no somos humanos en general, ni estudiantes en general, ni profesores en general, que existimos en el vecindario de alguna parte, que somos humanos en humanidades concretas, como anotaba el filósofo ecuatoriano por nacimiento y mexicano por adopción, Bolívar Echevarría, humanos localizados y no simplemente humanos y nada más. Nos encontramos pues involucrados en circunstancias geográficas, históricas, puntuales, en relatos reales que configuran el sentido y reproducen nuestras singularidades vividas. Habitamos historias particulares y construidas, dipremadas, palabra inventada por mí, para jugar con dispuestas, y recuerden la relación que establece Martín Ávila entre dispuesto, disposición y dispositivo, prefiguradas y materializadas, tal cual nos recuerda esa estrategia paralógica que va más allá de la lógica. eh, Prefiero mucho más lo paralógico a lo paramilitar que me enseñó Antonio García, pues la barra ortográfica, el slash convenientemente insertada entre la penúltima y la última letra del término diseñador, o sea, entre la O y la R, y de numerosos términos que dan cuenta del quehacer de un agente o de la persona que obra, revelan a la gente como resultado de la agencia, o sea, como obrar que ejecuta. Entonces diseña do slash or, trabaja do slash or, slash la R, pensa do slash la R. eh, Antonio lo utiliza para clasificado, clasificador, revela el clasificador, clasificado, lo cual yo lo equiparo con diseñado, diseñador, recordando la coexistencia de una diada fabricado, fabricante o fabricado, fabricador, porque entre la palabra fabricador está la palabra fabricado, merced a la cual todo diseñador es a su turno diseñado, algo que dicen Tony Fry y Mary Willis, lo cual daría una cierta capacidad de obra a las cosas, pues todo lo diseñado resultaría ser a su turno diseñador. Así este trayecto recursivo entre el diseño del mundo único del norte, normal y universal, y los disocons, sustancias de los mundos pluriversales, podría fluir en circularidad, en una ida y vuelta entre sustancias y normalidad y viceversa, como una continua y siempre inacabada, incompleta enantiodromía, para utilizar el término griego para conversar, convertir en su opuesto. Bueno, conversar con su opuesto no me disgusta el lapsus, donde una cosa pasa a ser su otra y viceversa, con lo que en negación de estados puros casi siempre resulta algo de ambas instancias a la vez. Por eso me gusta hablar de yotredad, mismotredad, porque lo mismo siempre resulta ser otra cosa, ¿no? Toda repetición que es vieja repetición es nueva a la vez, según lo plantea Antonio García. Si hay otras repeticiones en la circularidad del giro, lo mismo viene de lo diferente de lo mismo, porque otra repetición, y es mucho más que un juego de palabras, ya no es una repetición exacta. No hay repetición exacta, porque eso sería el estatismo total. Todo este carretazo para hablar de la posibilidad de que allí donde asentamos la palabra diseño en todos los grupos humanos que tienen otra lengua que ni siquiera conocen la palabra, decimos, ah, es que el diseño es esto y el diseño es esto, y al diseño no se le puede pedir sino A, B o C. Hay en estos grupos prácticas que tienen palabras propias, como o para las que yo planteo el término disocon, un término respetuoso de los otros que no se va a ir a quedar a vivir allá, sino es solo provisionalmente mientras aparece la palabra particular cuando discurramos sobre un apartado particular. Lo anterior me da a pensar para la siguiente diaspórica, para decir la siguiente diaspórica
o el siguiente ejercicio de este diseño diaspórico disperso en los fabulosos paralelos que trata el colega y amigo Mario Blaser al hablar de ontología política entre lo que es, creo que ya lo he referido, pero voy a seguir con ello, porque cada repetición es otra, sobre lo que es el pitino para los Ishiro y el oso hormiguero para los occidentales, o lo que es el Atiku para los Inu, caribú para los eurocanadienses y reno para los europeos. Pero esta es otra historia que hoy no les voy a contar. Feliz noche.